Third portion is called Shemot, and it means names. Esta porción de la Torah se llama Shemot y significa nombres. And it's from Exodus 1 through 6:1. Y empieza en Éxodos 1 hasta el capítulo 6. Excuse me if I seem out of order, but we're out of order. Discúlpenme si me veo como que no estoy en orden, pero realmente no estamos tanto en orden. No, that's fine. Es una broma. All right, so we just got done closing Genesis, Y apenas terminamos de estudiar Génesis. and we see that Jacob and Joseph have now passed away. Y vemos como Jacob He died, he passed away. se murió. And so now we have Jacob's children going into bondage. Y ahora vemos como los hijos de Jacob van en cierto tipo de ataduras. The Pharaoh that was there, he passed away. El faraón que estaba ahí también murió. And there's a new Pharaoh that has risen up. Y hay un nuevo faraón que es el que está en cargo. And he doesn't know Joseph and his family. Y él no conoce a José ni a su familia. And so he sees how big they have grown. Y ellos ven qué grandes son. And he becomes fearful of them. Y se ve que tienen miedo de ellos. So he takes some bad advice and he puts them into slavery. Entonces este faraón agarra un mal consejo y los pone como esclavos. And so the father, Entonces el padre, Yahuwah, Yeshua, he sends them a brother, él les manda un hermano. a special brother that was sent to them to save them. Un hermano muy especial para ayudarles. And his name is Moshe, Moses. Y su nombre es Moisés. So let's begin in Hebrews 11. Vamos a empezar en Hebreos 11. 11:23 through 26. 11 del 23 al 26. And listen carefully to what's said. Y escuchen con mucho cuidado lo que dice. Because the book of Hebrews explains some things that we might not see when we first read the book of Exodus. Porque el libro de Hebreos puede explicar algunas cosas que no vemos en el principio del libro de Éxodo. So 11:23. Entonces, 11:23. By faith, Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Because they saw he was a proper child, and they were not afraid of the king's commandment. Porque por la fe Moisés fue hecho grande. Sorry, I already read the whole 23. Porque él era un niño hermoso. Sorry, I was reading in segments of that first. I didn't know you had the scriptures right there already. Sorry. So I'll read 24, 25, and 26 now. Sorry about that. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of Elohim, than to enjoy the pleasures of sin for a season, esteeming the reproach of Messiah greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. So let's understand the story, what Hebrews is trying to explain about Exodus. Vamos a entender la historia, qué es lo que quiere dar a entender en Hebreos sobre Éxodo. So when you read Hebrews 11, 23 to 26, it's gonna open up something about Moses. Entonces, cuando tú lees Hebreos 11, entre el 23 al 26, aquí habla algo de Moisés. He was saved from this commandment of the Pharaoh by his mother and his sister and Pharaoh's daughter.
Moisés había sido salvado por este mandamiento del faraón por medio de su madre. Now let's find out how evil this man was. Ahora vamos a ver qué era Egipto para este hombre. The commandment was given to kill every child, El mandamiento era de matar a cualquier niño, not just the Hebrew children, no solamente los hebreos, los niños hebreos, even the Egyptian children. incluyendo también los niños egipcios. Go back and read it for yourself. The commandment from Pharaoh was to kill every child that was being born. Y si no me crees, también ve y estudia por ti mismo y lee donde está el mandamiento de este faraón. So I don't believe that the father is going to be happy with anyone who's doing this kind of wickedness to children. Y yo no creo que el padre estaría muy contento viendo con esta decisión que estaban queriendo hacer y ver cómo destruían tantos niños. So when we read the story of Cain and Abel, Cuando leemos la historia de Caín y Abel, and we see that from Abel's blood, he cried out. y cuando vemos que nuestro Señor ve la sangre derramada de Abel, se ve que Dios llora. How much more these innocent little children, his blood is crying out to the Father. Ahora imagínate cuánto más esta sangre de todos estos niños están llorando. Something tragic had to happen at this time to get the Father's attention. Algo demasiado trágico tenía que haber pasado para llamar la atención de nuestro Padre. And so he gave them a gift. Entonces Él les dio un regalo. He gave them a brother that had a heart that loved them. Les dio un hermano con un corazón para amarlos. And he raised up Moses. Y Él hizo que creciera Moisés. So when we read the first part of chapter 2 in Exodus, Entonces cuando leemos la primera parte de Éxodos 2, you're going to see that Pharaoh's daughter found Moses in this little ark that was inside the river. vamos a ver cómo la hija del faraón encuentra a Moisés adentro de una canasta en el río. And so she took him and she wanted him as her own son. Entonces ella lo tomó y lo agarró como su hijo. And so her servant said, let me get one of the Hebrew slaves to come and take care of this child for you. Entonces también ella agarró como esclavos a una persona hebrea. And the person they went and got was his own mother and his sister. Y la persona que ella tomó para cuidar a este niño era la misma mamá del bebé y su misma hermana. How perfect is the Father Qué tan perfecto es el Padre in his timing. y en su tiempo. How I said he controls the variables of our life. Y cómo Él controla las situaciones en nuestra vida, Even if we don't understand it, incluyendo aunque no las entendamos, even if it seems kind of bad, incluyendo aunque se vea un poco triste, he's in control. Él está en control. And so Moses was raised by his mother and his sister. Entonces Moisés fue crecido y también educado por su mamá y su hermana. Now remember his sister, because her name is Miriam. Recuerda a su hermana, que su nombre se llama Miriam. Remember for the next coming Torah portions, remember the relationship that they must have had. Recuerden bien porque la relación que ellos deben de tener. They were both lovers of Elohim. Los dos amaban al Creador. Moses and his sister loved the Father. Moisés y su hermana amaban al Creador. And so Moses was raised up until he was grown and then given to Pharaoh's daughter. Y aquí se dice que Moisés fue crecido y educado hasta que fue grande y después se lo dieron a la hija del faraón. That puts him between somewhere of age 13 and 19, somewhere or 13 and 20. Eso pone entre la edad de Moisés, él tenía entre 13 a 19 años. And what was he being taught? ¿Y qué fue lo que a él le enseñaron? He was being taught, now this is what people don't understand, he was being taught Torah. Y esto es lo que muchas personas no prestan atención, pero él le habían enseñado la Torá. Now remember, Moses is the one who penned the Torah. Y ahora recuerden que Moisés es el que señala la Torá. But the Torah was already in existence before Moses. Pero la Torá ya tenía existencia antes de Moisés. Because the scripture gives us a definition of sin.
porque a definition of sin. también ya había la definición de lo que es pecado. And the definition of sin is to be in transgression against the law, or transgression against the Torah. Y aquí dice que pecado es hacer una transgresión en contra de la Torá. And that when we go back to the story of Joseph, Y cuando regresamos a la historia de José, and this lady's trying to lure him in, y cuando estas mujeres estaba llorando porque quería de alguna manera hacer lo que cayera, Joseph tells her, I cannot sin against Elohim. José dijo, yo no voy a pecar en contra del Creador. So there was already an established law of Torah that was already in existence. Entonces ahí ya estaba una Torah y una ley establecida. The Father just chose Moses to pin it for all of us who are here now. El Padre solamente escogió a Moisés para remarcarla, para ahora restablecernos And to give him deep teachings of the principles of his Torah. y darnos a profundidad las enseñanzas de la Torah. So we need to understand what the Torah is first before we attribute things to man and not to Elohim. Entonces nosotros tenemos que saber que es primero la Torah antes de atribuirle créditos a cualquier humano. This is why I believe we should read our Bible Por eso yo les digo que primero tenemos que leer nuestra Biblia and lean on it for truth. y estar recordándola y estar resguardándonos en ella y en su verdad. And not other writings of other men. Y no otros escritos de otros hombres. So Moses was raised up Entonces Moisés fue crecido until he was grown. y hasta que fue adulto. And the book of Hebrews shows us this. Y el libro de Hebreos muestra esto It keeps saying, by faith, Moses. y dice, por fe Moisés, By faith, Moses' parents. por fe los padres de Moisés. It says how he grew up in the commandments. Aquí dice que él creció en los mandamientos. So now Moses is getting ready to do something kind of outrageous. Y ahora Moisés está listo para hacer algo muy grandioso. He sees one of his brothers being whipped by an Egyptian guard. Él ve como uno de las personas de la aldea de lo que él pertenecía le estaban golpeando lo estaban azotando por un egipcio lo estaba azotando. So Moses takes it upon himself to kill this man with his bare hands. Entonces Moisés decide y mata al egipcio con sus manos. So my question is, did he just commit murder? Mi pregunta es, ¿él cometió homicidio? There's a lot of people that will say, oh no. Muchas personas van a decir, oh no. There's a lot of writings by rabbis that say, oh no, Moses wouldn't do that. Y hay muchos rabinos que dicen, oh no, eso no era así. But if he didn't do anything wrong, why is Moses running? Pero si él no hizo nada malo, ¿por qué él estaba escapando? He's running for his life. Porque él estaba escapando por su vida. Deep down inside, he knew it was wrong. Muy profundamente adentro de su ser sabía que estaba mal. And it was against the things that his mother taught him. Y estaba en contra de lo que su mamá le enseñó. And so he runs, Entonces él se escapa and he runs into the desert. y corre hacia el desierto. And this is something that's really important. Y esto es algo muy importante. He got to this well, Llega a este pozo and these men are trying to tell the woman to go away. y hay unos hombres que le están diciendo a una mujer que se vaya. And Moses defends them. Y Moisés los defiende. And he helps them water all the flocks and gives them water for their home. Y les ayuda a darles agua para que ellos suplean sus casas. And these young ladies run back to the father and tell him what happened. Y esta muchacha va y le dice a su papá lo que este hombre hizo. And they say, an Egyptian man helped us. Y ella dice, un hombre de Egipto nos ayudó. Was he an Egyptian? ¿Él era un egipto? No. No. He was from the lineage of Levi. Él era parte del linaje de levitas. He was a Hebrew. Él era un hebreo. So what made them think he was an Egyptian? Pero ¿qué fue lo que lo hizo creer esta mujer que él era uno de Egipto? He was in disguise.
porque él lucía He looked like an Egyptian, Él lucía como un egipcio and he spoke as one. y hablaba como uno. And he must have had, just imagine, the daughter of Pharaoh. Imagínense, él se veía como el hijo de la hija del faraón. How, the kind of clothes she would have put on her son. ¿Qué tipo de vestimentas esta mujer le pudo haber puesto a su hijo? Not clothes of a slave, No eran vestimentas de esclavo, but clothes of a prince. pero vestimentas de un príncipe. So he looked like an Egyptian, Entonces él se veía como un egipcio, but he was hidden, pero él estaba oculto. and he was sent into a land Y él fue enviado a un lugar, that he didn't know anybody there. He was a stranger. a un lugar donde él no conocía a nadie, él era el extraño. Who's that a picture of? Esta es la fotografía de qué. So we just got done with Joseph. Si apenas terminamos de ver a José, He looked like an Egyptian, él parecía también como un egipcio, but he was a child of Jacob, pero era un hijo de Jacob, a child of Israel, un hijo de Israel, and he was hidden y él fue oculto to save the people. para salvar a la gente. And now we have Moses, Y ahora tenemos a Moisés, and he was hidden y él estaba en oculto to save the people. para salvar a las personas. And now we have Jesus, Y ahora tenemos a Jesucristo, and he is hidden y él está oculto to save the people. para salvar a las personas. We need to understand that Yahushua is Jesus in disguise. Tenemos que entender que Yahushua es Jesucristo, es Jesús, y que está aquí para ayudar. And this has been commanded and ordained by the Father. Y esto ha sido mandado y ordenado por el Padre. Now, how many of us, we really don't know who we are yet? ¿Y cuántos de nosotros realmente no sabemos ni creemos quiénes realmente somos nosotros? We were in disguise for a long time. Hemos estado en un cierto tipo de engaño por mucho tiempo. We thought we were sinners. Nosotros pensábamos que éramos pecadores. We thought we were like the rest of the world. Nosotros pensamos que éramos como el resto del mundo. But we come to find out that we're a child of Elohim. Pero nos encontramos con la realidad de que somos hijos del Rey. And we were sent here to save the rest of the world. Y fuimos enviados aquí para ayudar a salvar al resto del mundo. Just understand the story of Moses, we understand the story of our own life. Entender la historia de Moisés nos ayuda a entender la historia de nuestra propia historia. So now Moses marries Jethro's daughter. Entonces ahora Moisés se casa And he's walking around. Something had to happen because his family had to follow him somewhere. Algo tenía que haber pasado para que su familia lo quisiera seguir. Because Aaron, he's around. Porque Aarón estaba alrededor. Miriam's around. Miriam estaba So alrededor. his family followed him. However they knew where he was going to go, they followed him into the desert. Y algo pudo haber pasado, pero sea como sea, se ve que la familia de Moisés lo siguieron y estaban ahí en el desierto. So Moses is going up this mountain, Entonces Moisés se sube a la montaña and he sees this burning bush. y ve un arbusto ardiendo. And he doesn't really pay too much attention to it Y no le pone mucha atención until he hears the voice of Elohim. hasta que él escucha la voz del Creador. The scripture says, and now I will turn and see what this is about. Y en las escrituras dice, y ahora voy a voltear a ver y ver de qué es esto. And the Father begins to speak to him. Y el Padre empieza a hablarle a él. And he starts to give him the plan of salvation for all of Israel. Y le empieza a dar el plan de salvación para todo su pueblo. And there's something that me and my wife were talking about earlier. Y es algo de lo que yo estaba hablando con mi esposa anteriormente en la mañana. Moses, he says in verse 11 in chapter 3. Moisés Chapter 3, verse 11. Sorry. en el capítulo 3, verso 11. I say things backwards sometimes. It's Mexican. So Moses said to Elohim, who am I that I should go to Pharaoh
and lead the people of Israel out of Egypt. And he replied, I surely will be with you. Your sign that I have sent you to be that when you have led the people out of Egypt, you will worship Elohim on this mountain. Entonces dice... Yeah, chapter 3, verse 13. 13. Verse 12. 12. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y eso se te espera por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. And verse 13 reads, Moshe said to Elohim, look, when I appeared before the people of Israel and say to them, the Elohim of your ancestors has sent me to you, and they asked me, what is thy name? What am I to tell them? Elohim said to Moshe, Ehyeh Asher Ehyeh, I am that I am. And he added, here is what you will say to the people of Israel, Ehyeh Asher Ehyeh has sent me to you. Elohim said further to Moshe, say to the people of Israel, Yod-Heh-Vah-Heh, Yahuwah, or Adonai, God's Elohim of your father, of Abraham, Isaac, and Jacob, has sent me to you. And that's all the way, down to 16. Yeah. I was following. Okay. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres, que me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y él respondió, Dios de Moisés, yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, que me ha enviado para vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él me recordarán por todos los siglos. So, you need to read all of chapter 3, and when Elohim calls Moses, Moses says, here I am. Tienes que leer el capítulo 3 de Éxodos todo completo para que veas cómo está el llamado y donde Moisés dice, aquí estoy. And Elohim tells him, I am the Elohim of Abraham, Isaac, and Jacob. Y aquí es cuando Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. And the fear came over Moses and he covered his face. Y el espíritu de miedo llegó a la cara de Moisés. Because now he knew exactly who he was speaking to. Porque él ahí se dio cuenta con quién estaba hablando. So later on, when Moses is asking him, who do I tell your people that I am? Entonces después encuentra a las personas preguntándole, ¿quién te dijo a ti que quién soy yo? He's not asking him, who are you? No le están preguntando, ¿quién eres tú? He already knows. They had this conversation already. Él ya sabía, él ya había tenido esta conversación. And I know there's some teachings out there, they're saying that Moses is trying to figure out what God he's talking to. Pero hay algunas enseñanzas que quieren decir que Moisés estaba queriendo preguntarse con qué tipo de Dios estaba hablando. And there's some twisted teachings out there, and we need to stay away from them. Y esas son enseñanzas torcidas porque tenemos que mantenernos fuera de eso. Because Elohim just introduced himself and said, I am the Elohim of Abraham, Isaac, and Jacob. Porque está escrito que ahí mismo le dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Now, how does Moses know who Abraham, Isaac, and Jacob are? Entonces, ¿cómo Moisés sabía quién era Jacob, Isaac y Jacob? He doesn't ask who are those men. Él no preguntó quiénes eran esos nombres. He knows exactly who they are because he was taught by his mother and his sister. Él sabía exactamente quiénes eran ellos porque su mamá ya le había enseñado sobre ellos. And he knows exactly who Yahuwah is. Y él sabía exactamente quién era el Padre. But now he's having a personal experience with him. Pero ahora él está teniendo una experiencia personal con el Padre. There's a lot of people, they know who Jesus is. Hay muchísimas personas en el mundo que saben quién es Jesús. But all of us have at one time had our personal experience with him. Pero todos en algún punto hemos tenido una experiencia personal con él. And our relationship with him has grown.
y nuestra relación personal con Él ha crecido. And so the name that the Father gives him is Ehiyeh Asher Ehiyeh. El nombre que el Padre le dio a Moisés fue Ehiyeh, Ehiyeh. And then later on he tells him about the Yod Heh Vav Heh, Yahweh or Yahuwah. Y después le habla de las palabras Yod Heh Vav Heh, que vendría siendo Jehová o Yahuwah o Yahweh. But when Moses asks for his name, he says, by what name do I tell them? Entonces aquí se ve que Moisés le pregunta con qué nombre les voy a decir. He says, Ehiyeh Asher Ehiyeh. Y él dice Ehiyeh Asher Ehiyeh, It means I am that I am. que significa yo soy quien soy. And so when we go to the teachings in the life story of Yeshua, of Jesus, Si vamos a los estudios de Yeshua, they don't really want to kill him until he says something. y ellos no lo querían matar hasta que él dijo algo. He says, Ehiyeh Asher Ehiyeh. Él dijo Ehiyeh Asher Ehiyeh. He said, I am that I am. Es cuando él dijo yo soy lo que soy. And then they wanted to kill him for saying that. Y ahora sí lo querían matar por haber dicho eso. They didn't care that he said that he's Elohim, or the son of Elohim. A ellos no les importó que él dijera que fuera el creador o el hijo del creador. That kind of bugged them a little bit. Eso como que les molestó un poquito. But now they want to kill him. Pero ahora lo querían matar. Because he's invoking the highest name that the Father has. Porque ahora él estaba invocando el nombre más alto que el Padre tiene. So we read here in chapter 3, you see the Father puts Ehiyeh Asher Ehiyeh, and then he puts the Yod Heh Vav Heh. Aquí podemos ver que el Padre pone Ehiyeh Asher Ehiyeh, yo soy el que soy, y después pone Jehová o Yahweh. And so we need to understand the principles the Father is laying down as foundation in chapter 3. Entonces nosotros tenemos que entender la fundación por la cual el Padre está poniendo esto en el capítulo 3. Moses knows the history of the Elohim of Abraham, Isaac, and Jacob. Moisés sabía la historia del Padre y de Abraham y de Abraham, de Jacob, de Isaac también. He knows how he took care of his people and the power and authority that he showed to them. Él sabía cómo mostrar las cosas y la autoridad y el poder del Padre a sus personas. He understood certain things, but he has not yet had his own experience. Él sabía y entendía muchas cosas y sabía, pero él nunca lo había experimentado. So Moses still had some doubt and some fear inside of his heart. Entonces Moisés también tenía duda y miedo adentro. And as we read chapter 3, we'll see that Elohim got very angry with Moses. Y también si sigues leyendo el capítulo 3 te das cuenta que el Padre se pone muy enojado con Moisés. Moses is saying, oh, I'm very bad at speech. Entonces Moisés le dice, yo soy muy malo para hablar. He said, can you send somebody else? ¿Puedes enviar a alguien más? And the father was very upset with him. Y el Padre se molestó con él. But he said, okay, fine, but here comes your brother Aaron. We'll use him. Y luego le dice, ok, está bien, entonces ahí viene tu hermano Aarón, vamos a usarlo ahí. Where did Aaron come from? ¿De dónde vino Aarón? Moses is in hiding. Moisés estaba escondido And Aaron just pops up. y Aarón solamente aparece. There had to be something that's not here, but something that was happening that his family followed him. Es algo que no está aquí, pero tiene que aparecer o se puede encontrar porque obviamente Aarón lo estaba siguiendo. This is why I see his story in his life. Es como lo veo en la historia de su vida. He was very attached to his family. Él estaba muy unido a su familia. And I believe as he ran away for his life, he let them know where he was going. Y así como él estaba escapando para proteger y salvar su vida, estoy casi seguro que él avisó a su familia para dónde iba. And they went there to make sure that he was okay. Y ellos fueron y siguieron para ver si él estaba bien. So you see Aaron and Miriam present in his life later on. Y así vamos a ver a Aarón y a Miriam presentes en la vida de Moisés después. And so a war was declared. Entonces una guerra fue declarada. The father tells him to go and to tell Pharaoh to let his people go. El padre le dijo que Moisés fuera con el faraón y que le dijera que liberara a su pueblo.
he gives him a rod in his hand. Él le dio un... A rod, like a staff. le dio un bastón en su mano. And the rod representing the Torah. Y el bastón representa la Torah. Most of the names of Elohim. Casi todos los nombres del Creador. And the Messiah himself. Y el Mesías por sí mismo. And so he had that rod in his hand, that staff in his hand. Y él tenía este bastón en su mano. That he would use to show Pharaoh the power of Elohim. Para usar y probar el poder del Creador ante el faraón. And so it was given to him, and he was shown how to use it. Se le dio a él y se le enseñó cómo usarlo. And I was, making fun earlier about my sword and my switchblade. My big Bible, my little Bible. En la mañana nos estábamos haciendo una broma de que tengo mi Biblia grande donde le llamo mi espada grande y la otra mi cuchillo alternativo, que es mi Biblia chiquita. But this is the staff that the Father has given us in our hand. Pero en realidad esta es la espada que nos dio el Padre en nuestras manos. And he will show us how to use this to show the world the power of Elohim. Y él nos mostró la manera de cómo usarlo esto y usar el poder del Elohim. And so the Father sets him on a mission. Entonces el Padre manda a Moisés a una misión. He sets him on a mission to bring salvation to the children of Israel. Lo manda a una misión para traer salvación a los hijos de Israel. And he tells them in the very end of this Torah portion. Y le dice casi hasta el final de la porción de la Torah de esta semana. Let's read it. It's in chapter 6 and verse 1. Está en capítulo 6, versículo 1. And Yahuwah said to Moses, "Now you will see what I am going to do with Pharaoh. With a mighty hand he will send them off. With force he will drive them from the land." Entonces en Éxodo 6:1 dice, me salió. A veces los celulares no son tan inteligentes. There's no smartphone something. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mi mano fuerte los dejaré ir, y con mi mano fuerte los echará de su tierra. So please go back and read the Torah portion for yourself. Por favor, regrésate y lee la porción de la Torah por ti mismo. And you see all that the Father did with Moses. Y vas a ver todo lo que el Padre hizo con Moisés. There's even a place here where he had to reprimand Moses and bring him extreme pain. Y se ve, hay unas partes donde él agarra a Moisés y lo pone a sufrir el dolor extremo. Because he dared speak evil against the children of Israel. Porque se podía atrever a hablar en contra del pueblo de Israel. He said, "They won't believe me." Él dijo, ellos no me van a creer. He said, "None of them are believers of you." That's pretty much what he's saying. Porque prácticamente lo que Moisés le dijo a nuestro Creador fue, ninguno de ellos son creyentes. And so the Father says, "Stick your hand inside of your coat." Entonces el Padre le dice, pon tu mano adentro de tu abrigo And bring it out. y sácala. And his hand was leprous. Y en su mano había lepra. And leprosy is very painful. Y la lepra es bien dolorosa. Your bones and your skin are dying right on your hand. Tus huesos y tu piel se están muriendo enfrente de tu ojo. But then he tells him, "Stick it back in there Y le dice, regrésalo and bring it back out." y sácala de nuevo. And it was healed. Y estaba sanada. He had to show him that he and no one is allowed to speak evil against the children of Israel. Dios le demostró a Moisés que nadie debería de atreverse a hablar en contra del pueblo de Israel. And right there, Moses started to understand how important the children of Israel are to Elohim.
Y ahí mismo fue donde Moisés se da cuenta qué tan importantes era el pueblo de Israel para Elohim. And we're the children of Israel. Y nosotros somos los hijos de Israel. And no one's allowed to speak evil against us. Y nadie tiene el derecho de hablar en contra de nosotros. And none of us are allowed to speak evil against one another. Y tampoco nosotros tenemos derecho de hablar mal de ninguno de nosotros mismos. If Moses couldn't do it, I don't dare do it. Si Moisés no se atrevió a hacerlo, yo menos me atrevo a hacerlo. So at the end of this, Pharaoh will be challenged. Y al final de esto, el faraón va a ser desafiado. And Pharaoh opens his big mouth and says something he shouldn't have said. Y el faraón abre su bocota y dice algo que no debería de haber dicho. He uses the name, the four-letter name of Elohim. Él usa el nombre de 4 letras de Elohim. And he declared war against Elohim with that name. Y el faraón declara guerra en contra del nombre de Dios y declara guerra en contra de Dios. He says, "Who is this Yahuwah that I should obey him?" Él dijo, ¿quién es este Yahuwah que yo debería de obedecer? He asked the question. Él hizo la pregunta. He made a challenge. Hizo el desafío. And the father was sure to answer. Y el padre estaba seguro en contestar. And we'll see the conclusion of this matter in the next Torah portion. Y vamos a ver la conclusión de esta situación en la siguiente semana. All right. Amen, amen. You ready? So I read this Torah portion and it was familiar to me because I watched the movie. Entonces estudié la porción de la Torah porque vi la película, entonces la vi. The movie was The Prince of Egypt. La película era El Príncipe de Egipto. You guys know that? Or VeggieTales if you're old school. Yeah, okay. But it was like enlightening to like actually read it from the scriptures. Entonces era una manera para descubrir más de lo que yo leí en las escrituras. Because I like actually understood what it was saying in a way. Y para mí fue una manera más fácil de entender lo que estaba escrito en alguna forma. So yeah. All right. Take out the whole picture. Weren't you gonna share what you learned? No. Príncipe de Egipto. Just share the one thing that you were sharing earlier when you learned. What did I learn? Oh. Really cool. Okay. Well, when Moses was basically not questioning, but like he was giving like kind of excuses, like on why he couldn't go to Egypt. Aquí yo lo que vi fue cuando Moisés estaba teniendo como sus excusas para no ir a Egipto. I noticed that like I've done that before, like when I didn't want to do something, or like when I was scared to do something. I'm just like, but what about this? What about that? Me di cuenta que yo también estaba a veces teniendo esa actitud de que sé que tengo que hacer algo y estaba empezando a pensar, pero ¿qué pasa si pasa esto o qué tal vez si pasa aquello otro? And like the way Father just like handled the whole situation, it was just like, oh, okay. Y en la manera en que el Padre maneja y hace que las cosas sucedan a su manera, me quedo como, oh, está bien. We're gonna pause. Can you do it? Just, Yeah. just smash with your hands. Okay. What is it? Oh, what was it? It was spider. Spider. Don't worry, Caleb will find it. I know. Sorry. And action. So sorry. Sorry.
But what I got from the whole situation was that, like, the Father will adjust things just for your convenience. Y lo que pasa es que yo lo que veo es que Dios va a ajustar y acomodar las situaciones solo para las circunstancias en la mejor manera. And even though we may complain or just not want to do it in general, He'll make it work. Y a pesar de que nosotros tenemos excusas o tal vez pensamos que no va a funcionar en general, Él puede hacer que funcione. Her dad asked her yesterday if she wanted to share part of the Torah portion, and she was really excited. So I got to hear a lot of stuff that she learned today. So one of the things that she had mentioned to me was about making assumptions about other people, and how Moses was assuming that they weren't going to, the children of Israel were not going to listen to him, and he assumed something negative about the children of Israel. So she was explaining that it's best to give people the benefit of the doubt. So that's something that she shared with me also today, that she learned from the Torah portion. So. Lo que mi hija me platicó en la mañana que aprendió fue que cualquier cosa es no estar juzgando a otras personas y darles el beneficio de la duda, ya que también Moisés juzgó al pueblo y se equivocó. Basically. And then she went and played this song. Y ahora, She learned this song also. In the key of A through Z. I don't know, just saying. Nice. Go. You guys know this song too. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. And I'm desperate for you. And
All right, Shabbat Shalom.